Estamos en directo. Muy buenas a todos los que os vayáis conectando. Hoy el directo va a tratar sobre dolor lumbar, hernia de disco, abombamiento discal y todos los factores de riesgo, que tenemos aquí una lista puesta para contároslos todos. Y sobre todo vamos a contestar a aquellas preguntas que durante la semana nos habéis ido dejando. ¿Te interesa? Pues venga, vamos. Y bueno, vamos a empezar el directo, familia. Hoy, como bien he dicho, vamos a hablar sobre las hernias discales, la ciática, los abombamientos, porque es un poquito el contenido que hemos estado subiendo durante esta semana. Entonces, lo que os quiero comentar primeramente es que si os encontráis en una de estas situaciones que sufráis de una hernia discal, de una protusión o de un abombamiento discal, pues quiero que me lo digáis, ya que vamos a hablar sobre ello y podemos indagar un poco más en vuestros temas, ¿vale? En el caso individual de cada uno. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el abombamiento discal, la protusión discal o la hernia discal son patologías que sufre nuestra columna vertebral y que pueden o no provocarnos síntomas. Esta es la primera pepita de oro que os quiero comentar. Tanto una protusión, un abombamiento o incluso una hernia discal puede producirte síntomas y puede que no te produzca nada. Y me dirás, bueno, ¿y de qué depende de que me produzca o no me produzca síntomas una hernia discal o una protusión? Pues hacia dónde se derive ese desplazamiento del disco intervertebral. Y para ello tenemos que conocer un poquito más a la vértebra. Mira, os voy a hacer una pequeña representación de lo que sería nuestro disco intervertebral. Un segundito. Nuestra columna vertebral está formado por dos estructuras. La primera, que sería las vértebras, ¿vale? Esto sería una vértebra y está formada también por otra estructura que son los discos intervertebrales, que son esas almohadillas que la tenemos tanto por encima como por debajo de la vértebra. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que una de las cosas más frecuentes, patología del disco intervertebral. Tenemos protusión, hernia, abombamiento, vale. ¿Y qué es lo que pasa? Pues te lo explico. Dentro de lo que sería un disco, vale, vamos a dibujarlo aquí, así. Un disco intervertebral, que sería esto, un disco intervertebral normal, ¿vale? Tenemos aquí una serie de estructuras, de capas, como si se tratase de una cebolla, la cual se llama anillo fibroso. ¿Y qué hay dentro de ese anillo fibroso? Pues lo que tenemos dentro de ese anillo fibroso es otra estructura, que es como si fuese una gelatina, que se llama núcleo pulposo, ¿vale? Eso sería nuestro disco intervertebral, ¿de acuerdo? Esta es la almohadilla que nos sostiene entre vértebra y vértebra. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, con el paso del tiempo, que es uno de los factores que ya hablaremos de él, y con los daños por traumatismo, por movimientos repetitivos, por movimientos forzados, por cargar mucho peso, hemos estado ahí hablando de algunos factores, puede que cause algún tipo de lesión. Entonces el disco se lesiona. Y no es lo mismo que el disco se lesione a que el disco se degenere, ¿vale? Vamos a explicar las dos cosas. Una cosa es la degeneración. Que un disco se degenere es que va desgastándose ese disco, como puede ser una disminución del tamaño, un menor tamaño, que ¿a cuántos de vosotros los médicos han dicho? Es que no tienes disco ya en las vértebras, tienes muy poquita almohadilla, pues eso es porque disminuye el tamaño, porque se deshidrata el disco intervertebral y disminuye, cosa que es totalmente normal con el paso de la edad. Otra de las cosas que también ocurre es que se va abombando, es decir, se va deformando la forma que tiene, se pierde esa forma que es la que veis aquí, en esta imagen. ¿Y qué es lo que pasa? Que se va
fisurando. Son cosas totalmente normales que ocurren dentro del disco intervertebral. Y todo esto viene derivado por la edad. El paso del tiempo, ¿vale? Por la edad. El paso del tiempo hace que, al igual que las arruguitas que nos van saliendo ya en la piel, a ti el disco se va degenerando y provocando este tipo de cambios, que son cambios fisiológicos y cambios totalmente normales. ¿Qué es lo que pasa? Que este mismo tipo de cambios, cuando se producen por otras causas como traumatismo, levantar peso, o sea, levantar mucho peso de manera indebida o de forma muy repetitiva, pues todo eso puede llegar a causar este tipo de cosas, pero provocándonos una lesión. Entonces, para que sepáis cuál es el mecanismo de una hernia, por ejemplo, que es lo más conocido, pues pasaría de esto, que es un disco normal, a ¿el qué? Pues primero habría un abombamiento de ese disco, una cosita así. ¿Y qué es lo que pasaría aquí? Pues que el núcleo pulposo que está dentro de ese anillo fibroso, de ese disco intervertebral, se va abriendo paso por las distintas capas, se va abriendo paso hasta salirse fuera, de lo que sería el disco intervertebral, de lo que sería nuestra almohadilla, de lo que sería nuestro disco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta sustancia, el cuerpo la responde como si fuese algo tóxico, ¿vale? Algo tóxico que puede llegar a irritar, a ver si tengo más colores, que puede llegar a irritar lo que serían los nervios, que salen de nuestras vértebras y que así produce el daño. Entonces, la hernia se produce, esta sustancia está aquí en la zona del nervio y lo que está produciendo es que esa zona se comprima, se irrite y causa esa sintomatología que tenemos. Que es lo que os he comentado antes, que puede producirse una hernia discal y que eso no se produzca. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Pues eso ocurre en el momento en el que, en lugar de desplazarse esta hernia hacia donde pasa el nervio que lo comprime, lo irrita o lo asfixia, pasa hacia otro lateral, imaginaos por aquí, y aquí, aunque cree una inflamación, esas sustancias no llegan a irritar ahí el nervio. Entonces, eso es una hernia asintomática, esto es una hernia sintomática. ¿Y cuáles son las sintomatologías características de una persona con hernia discal? Pues aquellas que se definen con un dolor en la zona lumbar, un dolor que deriva hacia una de las piernas normalmente y que llega hasta la punta del dedo gordo. Puede tener hormigueo, puede tener falta de sensibilidad, puede tener incluso en casos más agudos debilidad muscular y una serie de una serie de sintomatologías a nivel neurológicas que también pueden depender según la gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Paso número 1. No todas las hernias de disco duelen. Si vosotros cogierais a 100 personas de la calle y a todas les hicierais un estudio de resonancia magnética, os prometo que casi que el 17, dependiendo de la edad, el 17-30% saldrían con hernias de disco. Y ese 17-30%, aproximadamente el 70% serían asintomáticos. Me lo estoy inventando un poco los números, pero es totalmente real.
la mayoría de las hernias discales que sufre la gente o los cambios degenerativos del disco son asintomáticos. Por lo tanto, cuando en una resonancia veamos una fila de cosas increíbles y nos asustemos, vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Porque algunas cosas sí tendrán que ver con nuestro dolor lumbar y otras, por supuesto, que no. Hay que ir al quid de la cuestión. Para eso, los fisioterapeutas realizamos una serie de pruebas, una serie de tests y estudiamos el contexto de cada persona para saber si tiene o no una hernia discal y por lo tanto una ciática, o si el problema viene por cualquier otro motivo, ¿de acuerdo? Vale, pues mientras reflexionáis sobre esto, voy a leer un momentito los comentarios. Muy bien. Vale, perfecto. Cualquier duda que tengáis, yo ahora me pasaré a leerlo un poquito más. Cualquier duda que tengáis, ponérmelo en los comentarios, ¿vale? Ya que os responderé encantado en los últimos 5 minutos del directo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar al segundo punto, que también os interesará muchísimo, ya que tiene que ver con la prevención. Y os explico, se ha estudiado desde hace ya muchísimo tiempo que hay una serie de factores que influyen en cuanto al tener más porcentaje o no de sufrir una hernia de disco o incluso de sufrir una ciática. Yo esos estudios los he leído y ahora os lo transmito lo que dicen. Entre los factores de riesgo que nos podemos encontrar ante una hernia para padecer una hernia de disco o sufrir una ciática están los siguientes. El pasar muchas horas sentado, el estar en una posición mantenida en flexión durante mucho tiempo, el realizar movimientos de flexoextensión muy repetitivos, el estar en estructuras maquinarias o vehículos con mucha vibración y factores genéticos y el fumar, por ejemplo, entre los que hay muchos más, pero quiero hablar sobre todo de hoy el fumar. ¿Por qué? Porque se ha asociado que las personas que fuman llegan a tener hasta el 40% de las personas que fuman entre un grupo que tienen todos ciática, los síntomas son más agudos. Y esto también tiene sentido, ya que todo el humo que ingieres durante toda tu vida, si eres fumador, por lo que hace es que tengan tus tejidos una peor nutrición, una peor oxigenación. Por lo tanto, la calidad de esos tejidos va a ser peor. No penséis que, por ejemplo, por fumar solamente vaya a afectar a vuestros pulmones. Como veis, ya estamos afectando también a esa estructura de nuestra columna, esa hidratación de los discos o esa nutrición de nuestros tejidos de la columna vertebral. Por lo tanto, el fumar es una de las causas que también aumenta el riesgo de sufrir dolor lumbar y además también aumenta el tiempo y la intensidad cuando sufres un dolor lumbar. Por lo tanto, si este año tenías de propósito quitarte de fumar, ya tienes un motivo más para poder añadirlo a la lista. Si has sufrido dolor lumbar, ya tienes un motivo más, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo tener esto bien claro, ¿de acuerdo, familia? Muy bien. Otra de las cosas que nosotros vamos a ir viendo respecto a los factores es el que pase mucho tiempo sentado o el que pase mucho tiempo en una posición de flexión. Cuando nosotros tenemos una serie de estructuras que nos sostienen la columna, pero si yo paso muchas horas sentado o paso muchas horas en flexión, pues lo que hago es que este tipo de estructuras o se inhiben y no cumple su función a nivel muscular de activarse, de estabilizar la columna y crean mayor facilidad de movimientos en el cuerpo, que es lo que ocurre cuando cuando pasa muchísimas horas sentado. O, por ejemplo, cuando mantiene posiciones de flexión mantenida. Imaginarse en la figura de un jardinero arreglando pues su jardín, la parte más baja, y que tiene que estar mucho tiempo agachado. O un agricultor recolectando en el campo del suelo. Está mucho tiempo agachado y esto le puede aumentar el riesgo de sufrir un dolor lumbar o incluso una hernia de disco, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿por qué? Porque como tú aumentas el grado de flexión de tu columna durante mucho tiempo prolongado, pues tus tejidos van cediendo y la compresión hacia tus discos es mayor. Tus discos pueden aguantar el agacharte, flexionarte, el moverte, por supuesto que las veces que quieras, pero ¿qué pasa? Si eso lo prolongamos mucho en el tiempo y lo convertimos en una actividad diaria, pues aumenta el riesgo por esa compresión y por esas posiciones mantenidas. Otro de los factores que también se ha visto es que la edad también es un factor de riesgo, es decir, sabemos que hay una serie de personas, o sea, una franja de edad donde tú vas a sufrir más hernia de disco y donde tú vas a sufrir más ciáticas. Esa edad está comprendida entre los 30 y los 45 años, ya seas hombre o ya seas mujer. ¿Por qué? Porque en esas edades es cuando tus discos empiezan a degenerarse con más rapidez. ¿Y qué es lo que pasa? Que todavía tienen bastante hidratación esos discos, todavía están relativamente nuevos, entonces eso se desgasta más en esa edad donde todavía están bastante, digamos, sanos. El desgaste va aumentando y también el trabajo, o sea, en esas personas ya no es tanto el nivel de masa muscular que tienen para sostener los músculos, esa lumbar, y es más fácil que se produzcan esas hernias discales o esas ciáticas. ¿Qué pasa con las personas que son más mayores? Las personas más mayores no tienen más de 45, más de 50 años, no tienen hernia de disco. Por supuesto que sí, que también tienen hernia de disco, pero con una menor probabilidad o con un menor porcentaje que este grupo que hemos hablado. ¿Y esto por qué? Porque a medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestros discos intervertebrales, como he dicho anteriormente, se van deshidratando. Voy a coger un papel que os lo voy a dibujar nuevamente. Se van deshidratando. Entonces, ¿qué pasa? Que un disco que ya está deshidratado no puede herniarse. Os lo represento muy fácilmente. Imaginemos, ¿vale? Aquí me pongo para que lo veáis bien. Imaginemos que esto es una vértebra, que esto es una vértebra, aquí tenemos la espinosa, aquí tenemos la espinosa y los pedículos, vale, perfecto. Y ahora aquí tenemos, lo voy a hacer muy exagerado, no es tan grande, ¿vale? Pero aquí tenemos nuestro disco intervertebral, ¿de acuerdo? Esto es una persona joven y sana, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona que tiene un disco intervertebral todavía joven, sano y demás, tiene más riesgo de hernia o de ciática, por lo tanto, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Por el otro lado, que una persona más mayor, una persona mayor con un disco intervertebral muchísimo más desgastado y muchísimo más deshidratado, va a tener menos probabilidad de que las compresiones que se realicen sobre ese disco intervertebral afecten provocando una hernia de disco, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ya que este tipo de personas que son entre las de 30 a 45 años tienen más probabilidades de sufrir hernia discal por eso mismo, ¿vale? Y estas personas pues tienen menos. Pero ya os he dicho antes que aunque tú tengas una hernia discal, no siempre es sintomática. Hay que indagar verdaderamente en dónde se encuentra el origen del problema, ¿de acuerdo? Este es un disco más viejo, por lo tanto más desgastado, ¿vale? Hay una frase que la escuché de uno de mis primeros profesores tras terminar la carrera, que fue de Eduardo Fondevila, y me dijo: ojalá te vea
con todos tus discos. No, perdón, dijo, ojalá te vea sin ninguno de tus discos, porque eso indicará que has llegado a una edad muy tardía, es decir, te has hecho muy mayor, porque las personas mayores no tienen discos intervertebrales, por eso menguan con los años, ¿de acuerdo? Es un dato tanto curioso como relevante para que tú también te tranquilices. Y bueno, ahora sí que sí, ya quedan unos 3 minutitos supuestamente para acabar el directo, lo voy a prolongar hasta ahí 5 más o menos, y vamos a hacer dos cosas. Os voy a mirar un momentito los comentarios y vamos a ver qué es lo que me habéis preguntado, y os voy a seleccionar 3 o 4 comentarios, los que vea que son más oportunos, y os voy a contestar, ¿de acuerdo? Así que un segundo, ¿vale? Que os voy a... Ya estoy de nuevo, así que no os preocupéis, que no me voy. Y ahora lo que os voy a comentar, lo primero que voy a hacer es que si queréis aprender más sobre el dolor lumbar y aprender a solucionarle, a poner fin a vuestro dolor y ponerle de una vez solución a vuestro problema, os dejo aquí, ¿vale? No sé si puedo dejarlo de forma fijada, un enlace hacia mi clase donde os enseño cómo solucionar vuestro dolor lumbar, sea de la ideología que sea, porque normalmente la mayoría de los dolores lumbares vienen por 4 causas principales, las abordamos esas 4, os damos herramientas y os enseñamos a cómo solucionarlas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenéis el cómo podéis mejorar y solucionar todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en el comentario que no sé cómo fijarlo, aquí, ya está, fijado. En el comentario fijado vais a tener acceso a la clase para poner fin a vuestro dolor lumbar. Y ahora voy a contestar a vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Venga, voy a empezar por abajo, voy a empezar por arriba, perdón, y vamos a ver cuál me habéis ido comentando. Vale, a ver, ahora es momento. Vale, mira, a ver... Vale, aquí por ejemplo Tractus, que nos acaba de comentar hace poco, muy buenas Tractus, nos comenta que tiene 4 hernias lumbares y se puede curar, y la respuesta es sí, por supuesto que sí. Una hernia lumbar que no tiene una síntoma, o sea, todas las hernias lumbar se acaban solucionando o por un tipo de tratamiento o por otro. En este caso, las hernias lumbares o se tratan con tratamiento conservador o por vía quirúrgica. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer primeramente? Si la sintomatología no es aguda ni es de gravedad, es decir, bandera roja, se utiliza el tratamiento conservador, fisioterapia, educación al paciente, pautas, etc., ¿vale? Que todo eso os lo enseño en la clase que os he dejado en el comentario fijado. Y si la sintomatología es un dolor agonizante, que una debilidad y afectación de la musculatura y fuerza de los miembros inferiores, falta de control urinario y fecal y pérdida a nivel, y una afectación neurológica grave a nivel de miembros inferiores. Eso directamente para cirugía. Si no, el tratamiento de fisioterapia pues consigue ayudarte muchísimo. También te digo, en un plazo de 1 año y en el plazo de 2 años, en el plazo de 1 año se reabsorben el 80% de las hernias discales y en el plazo de 1 año se reabsorben hasta el 90% de las hernias discales. De esto hablaremos en otro vídeo, en otro directo, porque da mucho para hablar, pero puedes estar tranquila de que las hernias discales sí que tienen solución. Si tu sintomatología más o menos llevadera, pero ya se está haciendo bastante insoportable, te recomiendo que le eches un vistazo al comentario que te he dejado, ¿de acuerdo? Vale, vamos a seguir con los comentarios. Vale. 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 Muy buenas a todos los que os estáis conectando ahora, ¿vale? Espero que os hayáis podido ver parte de lo que hemos comentado. Vale, y ahora seguimos con los comentarios, ¿vale? Venga, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Si quieres una cita conmigo, Elia, pues te recomiendo que me escribas un mensaje y a partir de ahí ya pues podemos concretar. Tenemos servicio online y presencial, ¿vale? Vale, mira, dice aquí Mari Pérez, dice: yo me pongo todos los días corrientes
y algunos calor también, y no noto gran cosa. Y os contesto la pregunta: ¿funcionan las corrientes y el calor de una manta eléctrica para mejorar tu dolor lumbar? No, 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 no. Se ha demostrado que el tratamiento de electroterapia y el tratamiento de termoterapia, calor en este caso, no es uno de los principales tratamientos que consigan resultados en el dolor lumbar ni en la hernia de disco, que sería el caso del que estamos hablando. ¿Por qué? Uno, porque el tipo de corriente TENS y el calor lo único que pueden llegar a producir es una analgesia inducida por ese tipo de tratamientos, momentánea, local y de corta duración. Por lo tanto, no solucionan nada, son un parche. Fin, ¿vale? Así que lo que verdaderamente te recomiendo, que si tienes dolor lumbar, que visites a un fisioterapeuta, que te aconseje, que te valore, que te explore y que verdaderamente ponga fin a tu solución. Que eso también lo puedes encontrar en el comentario que te dejo aquí fijado, ¿de acuerdo? Entonces, no uses más tiempo los parches y no uses más tiempo la manta eléctrica porque no soluciona nada. Y si a eso le añadimos ya reposo de no moverte, vamos, apaga y vámonos porque no está haciendo nada para solucionar tu dolor lumbar. Vale, vamos a continuar. Ostras, perdona que aquí algunos que he visto que al escribir pues se ve del revés. Disculpa, lo tengo en cuenta para el próximo directo, ¿vale? Haremos muchos más, ya verás. Venga, vamos a seguir. Muy bien. Vale, mira, aquí nos preguntan también, Cristiana dice, cuando duermo de lado en la postura me cruje la espalda durante todo el día. Vale. El que te cruja a ti la columna, ya hemos hablado, hemos tenido un post en el que hemos comentado si el crujir la espalda es bueno o malo, así que echadle un vistazo que está en mi perfil, pero os hago spoiler. Dividimos dos tipos de personas sanas que no tienen un dolor lumbar agudo y personas que tienen una patología diagnosticada y grave. El primer grupo no pasaría nada porque de vez en cuando se automanipulase en la espalda o le crujiese la espalda, no ocurre para nada. A personas que tienen un dolor lumbar, si el crujir es solo en plan involuntario, no pasa nada, pero si buscas esa manipulación, esa automanipulación, ojo, te puedes empeorar los síntomas. Así que ya lo tenéis ahí claro. Muy bien, venga, vamos con un par de preguntas y cortamos. Voy a leer una para arriba y una para abajo, así que el último que me escriba ahora la pregunta es el que le voy a responder. Venga, el último que me la escriba, vámonos. No aguanto mucho tiempo sentada por el dolor lumbar. Mira, aquí María nos dice: no aguanto mucho tiempo el dolor sentada, puesto el dolor lumbar es muy fuerte y cuando me levanto no logro ponerme derecha de inmediato y el dolor es muy fuerte. Vale, María, ese es un tipo de dolor que responde más a un problema en la articulación, ¿vale? O bien también podría derivarse por problemas del disco, por lo tanto habría que valorar tu caso, ¿vale? O por lo menos realizar una serie de test para saber en qué tipo de dolor lumbar estás, pero es muy característico a aquellas personas que cuando se tira mucho tiempo sentada y dicen de levantarse, el hecho de flexionar y extender ahora la columna, el de levantarse, le cueste muchísimo y no puedan hacerlo con facilidad. Eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero de todo, disminuir los tiempos que pasamos sentados. Es decir, si a ti la extensión lumbar es lo que te cuesta, pues vamos a lo que te cuesta y aumenta cuanto más tiempo estés sentado, vamos a disminuir esos tiempos. En vez de estar sentado 2 horas seguidas, cada media hora te levantas suavemente, ¿vale? Pero ya aumentamos ahí el movimiento. Segunda pauta de educación: cuando tú te vayas a levantar, intenta hacer uso de unos reposabrazos, ¿vale? O de la mesa para incorporarte y levantarte ya de por sí recta. Lo que pasa es que cuando tú te levantas hacia adelante y estiras la espalda, estás activando y aumentando la tensión en tu columna lumbar. Por lo tanto, ahí eso está provocándote mayor dolor. Sin embargo, si tú haces uso de tus brazos para levantarte, tu dolor lumbar es menor porque no estás tirando de la musculatura lumbar. Evidentemente, algo molestará, pero seguro que será menor, ¿vale? Esas dos pautas son algunas de las que explico en la clase que tenéis en el comentario fijado y otras muchas más que os ayudarán seguro con vuestro dolor lumbar. Así que echadle un vistazo si ahora mismo tenéis dolor lumbar, ¿de acuerdo?
Bueno, y como he dicho, vamos a por la última, que ya me estoy extendiendo demasiado. Ya me estoy pasando como siempre. Vale, pues vamos a ver qué más cositas podemos por aquí responder. A ver... Vale, mira, aquí ¿qué sería? ¿Hernia en L5 es igual a ciática? No, no es lo mismo. Y os lo explico muy sencillo. La hernia discal es lo que te sucede, ¿vale? Tengo una hernia discal. Esto sería aquí. Tengo una hernia discal. El núcleo pulposo, el interior del disco intervertebral, sale del disco y eso es una hernia discal, ¿vale? La ciática es el conjunto de síntomas que se agrupan en una palabra, pero es cuando se produce una compresión o irritación de los nervios que forman el nervio ciático. Es decir, como el nervio ciático sale desde L3, L4 hasta S1 más o menos, pues todos esos nervios que salen desde L2, L3, L4, L5, S1, no, L3, L4, L5, S1, pues sale de ahí el nervio ciático y la compresión de algunos de esos nervios que conforman el nervio ciático produciéndote síntomas se le llama ciática, ¿vale? Entonces, uno es lo que te sucede, hernia, y otro es la sintomatología que tienes. Tengo una sintomatología de ciática. ¿Es lo mismo? No, porque puedes tener hernia de disco sin ciática y puedes tener ciática sin hernia de disco. ¿De acuerdo? Hay otros tipos de patologías que también producen esta ciática, ¿vale? Entonces, con esto ya vamos a dar por hecho el directo de hoy. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Muchísimas gracias a toda la gente que me ha ido siguiendo. Podéis verme también tanto en mi cuenta de TikTok como en mi cuenta de YouTube. Tengo un canal donde subo vídeos mucho más desarrollados. Y por supuesto, os recomiendo encarecidamente que si tenéis dolor lumbar desde hace tiempo, o está ya afectando a vuestro nivel de vida, os está impidiendo hacer las cosas que verdaderamente os gustan y os veis ya desesperados porque veis que los tratamientos que probáis no os funcionan, echarle un vistazo al link que os dejo aquí en los comentarios, ya que en la clase que os tengo preparada os va a dar las claves y herramientas para ponerle fin de una vez por todas a vuestro dolor lumbar. Así que nada, compañeros, nos vemos. También tenéis el enlace en mi perfil, así que nos vemos. Hasta luego.